La ópera prima del director maltés Alex Camilleri es una de esas películas pequeñas que aumentan su prestigio de festival en festival, hasta que enamoran a alguna distribuidora que procura buscar para ellas un hueco en la cartelera. Aún así, para muchos pasará inadvertida y es una pena, porque Camilleri revitaliza el drama neorrealista siguiendo los pasos de Visconti en La Terra Trema, contando con pescadores que no son actores profesionales y poniendo el punto de mira en las duras condiciones de las familias que viven de la pesca en el Mediterráneo. Gesmar posee un lusu, una embarcación tradicional maltesa, y lleva en la sangre el oficio. Pero la disminución de la faena, la política de la Unión Europea, el deterioro del ecosistema y el tratamiento médico que necesita su hijo le llevan al límite. Camilleri rehuye la imagen de postal de Malta para mostrar la lucha entre tradición y modernidad y el desasosiego que genera el sentirte responsable de la vida de otros cuando aún no sabes ni siquiera quién eres. id-dajsa tibdilha kull parti. X'issir?